es la respiración broncovesicular, que se escucha más o menos por debajo a nivel de las vértebras, las primeras vértebras dorsales, y todo el resto hasta la 10ª vértebra dorsal va a ser el murmullo vesicular, excepto en la zona de la escápula. En la escápula no van a poner el estetoscopio, lo van a poner en estas zonas laterales, ¿ya? Y estas zonas laterales bajas. Acá lo que hablamos en algún momento con el grupo, ¿no? Los hallazgos normales de la auscultación. En los hallazgos anormales vamos a ver que el murmullo vesicular. ¿Qué cosa es el murmullo vesicular? Es el sonido que pasa o que se escucha, que no es más que el pasaje de aire por los bronquiolos hasta llegar a los alvéolos. ¿Cuándo puede estar alterado? Puede estar aumentado o puede estar disminuido. Puede estar aumentado si hacemos ejercicio. Puede estar aumentado cuando vemos un paciente que tiene cetoacidosis metabólica y tiene una respiración acidótica. Es una respiración rápida con el paciente. ¿Cuándo el murmullo vesicular puede estar disminuido? Bueno, cuando hay alguna destrucción al parénquima, por ejemplo, o el enfisema. El enfisema ya saben que es una ruptura a nivel de los alvéolos, se juntan y atrapan aire. Ahí va a estar disminuido el murmullo vesicular. ¿Dónde más? En la telectasia. La telectasia se produce por obstrucción a nivel de un bronquio. Y también cuando hay mucho tejido celular subcutáneo, como en los pacientes que son muy obesos, o hay derrames pleurales, ¿no? Algo que impida ese sonido normal que sucede cuando pasa el aire por los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos. Ahora, el murmullo puede estar aumentado o disminuido, pero también puede estar reemplazado por otros sonidos. ¿Cuáles son los otros sonidos que los van a reemplazar? Los soplos. Y tenemos nosotros 4 soplos principales. El soplo tubárico o soplo tubario los vamos a escuchar sobre todo cuando tenemos condensaciones. El soplo tubárico es como si estuviéramos soplando una botella. Se escucha como si estuviéramos soplando una botella. ¿Y en dónde los encontramos? En las neumonías o en tumores que son muy grandes. Recuerden que una neumonía es una condensación que se van formando a nivel de los alvéolos, donde hay detritus y hay secreciones que se van formando alrededor de estos alvéolos y parte de los bronquios. El otro soplo es el soplo pleural. Ese soplo pleural se va a escuchar cuando recién se va formando el derrame pleural. Bueno, en alguna oportunidad les dije que la pleura, en el pulmón tenemos 2 tipos de pleura, la parietal y la visceral. La visceral es la que está pegadita al pulmón y la parietal es la que está pegada o está lindando con la caja torácica. Entonces, lo normal es que haya hasta 5 centímetros de agua, que es el lubricante para que no se pueda pegar. Pero cuando empieza a haber un contenido en la pleura, entre ellas, empieza a haber un sonido que es como un soplo que simula una... que es cuando se va despegando estas pleuras, porque están empezando a haber contenido. Entonces, ese soplo pleural se va a escuchar en derrames. El soplo cavernoso o cavitario es, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de caverna. Y ya ahorita que empecemos a hacer los síndromes, vamos a ver 2 tipos de síndromes cavitarios. Aquel que tiene contenido de aire y aquel que tiene un contenido de líquido. Son 2 escenarios diferentes. Podemos escuchar ahí un soplo cavitario. Y el soplo anfórico, que vamos a escucharlo en los neumotógrafos, que es como un soplido, pero es un soplido agudo que se da en la botella. Es el soplo anfórico.
Ahora, ¿qué más puede reemplazar este murmullo vesicular? Los estertores. Y dentro de los estertores van a encontrar diferentes clasificaciones, como continuos o discontinuos. Como continuos, por ejemplo, los roncantes y los sibilantes. Los roncantes son sonidos que son gruesos, son sonidos gruesos y que se van a escuchar, pero cuando escuchamos a los sibilantes, que es otro sonido, es un sonido agudo, continuo, y es más fuerte, se escucha más fuerte que el roncante. ¿Cuándo vamos a escuchar los sibilantes? Vamos a encontrar dos escenarios para escuchar los sibilantes. Lo normal, en la vía aérea baja, encontramos a los sibilantes expiratorios. ¿Qué quiere decir? Que los sibilantes en la expiración, así van a escucharlo, a la expiración, son sinónimos de obstrucciones bronquiales como el asma. El asma se caracteriza porque hay inflamación, edema, moco. Entonces, esos sibilantes son expiratorios y son de las vías aéreas bajas. Pero también podemos encontrar sibilantes inspiratorios. Esos sibilantes inspiratorios son obstrucciones de las vías aéreas superiores. Por ejemplo, una obstrucción por cuerpo extraño. Un niño se pasó una moneda, un niño se pasó un soldadito, un niño se pasó algún elemento pequeño que ha dejado obstruido parcialmente la vía aérea. Entonces, por ese espacio que está vacío y que está estrecho, cuando el pequeño toma aire, se escucha el sonido. Es un sonido sibilante, es un sibilante inspiratorio. Ustedes colocan el estetoscopio cerca de donde se escucha el sonido laringotraqueal, que es a los lados, y van a escuchar un silbido claramente que lo va a hacer a la inspiración. ¿Por qué? No es más que escuchar el pasaje del aire que está cerrada parcialmente y que no permite un ingreso total del paso de aire. Ahí escuchan los sibilantes expiratorios, pero los expiratorios son características de obstrucciones en las vías aéreas bajas. Asma, SOC como síndrome obstructivo bronquial. También se escuchan los sibilantes expiratorios, no se olviden. Los estertores discontinuos son dos, los subcrépitos y los crépitos. ¿Cuál es la característica? Bueno, es ilógico, ¿no? Pero los subcrépitos están en los bronquios y bronquiolos y los crepitantes más abajo, en los alveolos. Los subcrépitos se caracterizan porque son sonidos gruesos, son características que tienen. Se escuchan en ambos tiempos, inspiración y expiración. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes colocan su estetoscopio, van a escuchar el en ambos tiempos, en inspiración y expiración. ¿Qué sucede? ¿Cómo se van a modificar? Con la tos. El paciente tose y dejaron de escuchar ese sonido. Se modifica con la tos. Entonces el paciente escucha un tose, desapareció. Y de nuevo vuelve a aparecer un. ¿Por qué se caracteriza? ¿Dónde van a encontrar los subcrépitos? En las bronquitis. Subcrépito, sinónimo de bronquios. Bronquios o bronquiolos. Bronquitis. Por tanto, ¿en dónde se van a encontrar? En bronquitis. Bronquitis y bronquiectasias. No se olviden, ese sonido está. Los subcrépitos están en los bronquios y bronquiolos. Los crepitantes son sonidos que son más finos y se escuchan como si nos colocáramos el cabello y frotáramos cerca de la oreja.
Tiene una característica importante, se escucha mejor cuando el paciente al final de la inspiración, Y al paciente, entonces escuchamos un ch, 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 ch. El paciente le decimos tose, no se modifica con la tos. Y estos sonidos, como se producen en los alvéolos, una de las patologías que ocasiona daño alveolar son las condensaciones. Entonces, sinónimo de crepitantes de la vía aérea, neumonías. Sinónimo de crepitantes de la vía cardíaca o del segmento cardíaco o del sistema cardíaco, congestión pulmonar, y eso lo vemos en las fallas cardíacas, ¿no? Porque es una exudación de líquido que ocurre a nivel de los alvéolos, pero los crepitantes en la vía respiratoria, sobre todo en las neumonías, es una de las patologías porque afecta a nivel alveolar. ¿Qué más puede reemplazar al murmullo vesicular? Los frotes. Y dentro de estos frotes vamos a tener el frote pleural. Así como hay un frote en la palpación, también tenemos un frote en la auscultación. Y ese frote lo vamos a percibir tanto en la palpación como en la auscultación, y no es más que esa sensación o ese sonido del roce, del despegamiento de estas pleuras que están inflamadas, ¿no? ¿Se escucha mejor en dónde? En la inspiración. ¿Qué quiere decir? Que el paciente le decimos, toma aire, y ahí vamos a escuchar ese frote. ¿Lo vamos a percibir? También lo podemos percibir en la palpación. Ahora, eso es cuando colocamos el estetoscopio. No se olviden los 3 sonidos principales normales: soplo laringotraqueal, respiración broncovesicular y murmullo vesicular. El murmullo vesicular puede estar aumentado o disminuido, pero también puede estar reemplazado. ¿Quién lo reemplaza? Los soplos. ¿Quién lo reemplaza? Los estertores continuos y discontinuos. ¿Quién lo reemplaza? Los frotes. Ahora viene la tercera parte, que es auscultarle la voz con el estetoscopio. Le tenemos que decir al paciente que diga una palabra resonante. ¿Cuál es la letra que resuena, que se escucha mejor? La R. Podemos decir que diga 33. O ferrocarril. Son sonidos que se escuchan y se deberían escuchar fuerte. El 33. Ahora, cuando ponemos el estetoscopio en una persona normal, ese 33 no lo vamos a escuchar nítido. Se escucha como un 33, apenas si lo escuchamos. Porque lo normal, en el momento que nosotros digamos ese 33, ese sonido no repercute, no tiene un sonido fuerte, porque simplemente es con el paso del aire. Pero sí, ese sonido lo vamos a escuchar fuerte cuando tenemos una patología importante. La neumonía. La neumonía, que es una zona de condensación o que es una condensación, permite el pase perfectamente de la voz. Entonces, ahí es donde tenemos la ocultación de la voz aumentada y nos van a aparecer hasta 4 sonidos. La gente ahora considera solo 3, pero antiguamente considerábamos 4 sonidos, ¿no? Escuchamos, el paciente tiene neumonía, le decimos, diga 33 y nosotros estamos pegados con nuestro estetoscopio. Doctora, el sonido es fuerte. Perfecto, ahora podemos encontrar hasta 4 sonidos. ¿Cuáles son? La broncofonía.
en donde vamos a escuchar un 33, un sonido fuerte, pero no se distingue ese 33. Podemos encontrar pectoriloquia. Acá es más claro, 33. Escuchamos mejor ese 33. Antiguamente era la pectoriloquia áfona, que se escuchaba como un cuchicheo el 33, pero se escuchaba nítido. Decía 33. Y la egofonía, que era una voz temblorosa, como la de la cabra, le decían antiguamente. O decían que tenía una voz que tenía mucho temblor, pero era más se distinguía mejor el 33. Quiere decir que lo normal es que nosotros no escuchemos bien el 33 en un pulmón sano. Solo lo vamos a escuchar muy bien, o la vibración o la ocultación de la voz se va a encontrar aumentada en los procesos neumónicos. Y acá al costado está las causas, las consolidaciones, pero también, y eso lo vamos a ver ahorita, cuando tenemos el límite superior de los derrames. Cuando está disminuida, aire, agua, sangre, las atelectasias, o esté obstruida. Las atelectasias, que son por una obstrucción a nivel de los bronquios. El enfisema, que es una destrucción de los alveolos. Derrame pleural, que puede tener sangre, aire, puede tener neumotórax. El neumotórax, que va a ser el ingreso de aire en la zona pleural. Ahí escuchamos disminuido o está abolido. Ahora sí. Vamos a ver. Listo. Ahora sí, vamos a empezar con los síndromes. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Duda? Matías, dime. Doctora, los subclípicos, o sea, también pueden ser relacionados a fibrosis o es más apuntado a bronquitis. Los sucrépitos ocurren a nivel de los bronquiolos. Bronquitis, bronquiectasia. Ahí lo vamos a encontrar sobre todo. O sea, ese sonido que vas a escuchar. Ah, y me faltó que en los crépitos, por ejemplo, vamos a encontrar unos crépitos finos. Cuando hacen las divisiones en Argente, también hace una división donde hace sonidos finos, sonidos gruesos o sonidos medianos, si no me equivoco. Y dentro de ellos vamos a encontrar a los velcros. Los velcros es característico, es patognomónico, y a veces hay preguntas de examen de fibrosis pulmonar. ¿Qué son los velcros? Son estertores finos, ¿ya? Que son crépitos, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, las neumonías por lo general son unilaterales, es decir, puede coger el emitoras derecho o el emitoras izquierdo,
Puede haber bronconeumonía, sí, que agarra ambos lóbulos, pero una característica que tiene la fibrosis pulmonar es que hace destrucción o daño a ambos pulmones y se escucha más grueso, como el paciente que escuchamos el día jueves, si no me equivoco. Son sonidos más gruesos que los estertores, esos son más finos, más bajitos. Los velcros se escuchan un poquito más fuerte, pero no dejan de ser crépitos. ¿Por qué? Tienen las mismas características. Se escucha al final de la inspiración. No se modifican con la tos. Y estos pueden ser bilaterales. ¿Sí? Ahora sí, vamos a empezar con los síndromes pleurales. Doctora, disculpe, entonces en fibrosis solo escucharíamos lo que son los crépitos, disculpe, los estertores. Los velcros. El sonido que van a escuchar en la fibrosis, en la auscultación, ojo, son los velcros. Velcros. Puede haber ojo, ese es el patrón neumónico. La fibrosis también puede tener roncantes. Sí, puede tener roncantes. Pueden tener áreas de sibilantes también, pero el sonido patológico, el que no falta, es el velcro. ¿Entendido? Si le ponen unas preguntas con todos, que lo dudo, y ponen velcros, esa es la respuesta. Roncantes, sibilantes, sucrépitos, crépitos le ponen. Y dice velcros, la respuesta es velcros, que es igual un sonido crepitante característico de la fibrosis pulmonar. Es un sonido, se escucha más fuerte y cumple con el mismo criterio al final de la inspiración y no se modifica con la tos. Doctora, que he encontrado un poco de secreción, de ronca. Podría haber, no les digo que no, pero la característica de ello es el velcro. Por ejemplo, en la paciente que escuchamos, no escuchamos roncantes, pero sí el mismo sonido que se repetía. Velcros, solo tenía velcros. Listo. Ahora vamos a ver los síndromes pleurales. Primero, la pleura es una membrana que recubre al pulmón. Tanto está pegada hacia la zona pulmonar como para la caja torácica, ¿no? Pleura visceral y pleura parietal. Dentro de la anatomía, nosotros vamos a aumentar un poquito más. Es la que recubre, ¿no?, el pulmón y tiene un líquido entre ellos, un líquido claro que es un lubricante. Este líquido permite que no se peguen ambas pleuras, sobre todo que va a actuar como un lubricante, ¿no? Ahora sí, vamos a ver las patologías. Acá se les ha hecho bien sencillas como para que puedan entenderlas, ¿sí? Vamos a ver inspección, palpación y percusión. La paquipleuritis se caracteriza o es un engrosamiento de la pleura. Ahora, este engrosamiento es por un evento crónico. Más adelante vamos a ver la pleuritis. Y la pleuritis es todo lo que acaba en itis, es inflamación. La pleuritis es más agudo, en cambio la paquipleuritis es crónica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente que tuvo una TBC pleural empezó con una inflamación, es decir, una pleuritis. Con el tiempo, y eso lo vemos mucho en los pacientes, resulta que se le dio tratamiento, pero sucede que esa pleura parietal con la visceral se juntaron. Así como hemos visto, por ejemplo, en el paciente que está en la cama 537, en la cama 43, el paciente que está con el tubo de drenaje, ¿ya? Hay un engrosamiento en la pleura. Él tiene TBC pleural, por ejemplo. En el derecho nada más se ha podido colocar el tubo. En el izquierdo no se puede, está engrosado. Entonces, él está haciendo una paquipleuritis. La paquipleuritis es el engrosamiento de la pleura, es la unión de la pleura visceral con parietal que está unido por mucho tiempo. ¿Cómo se le llama?
Otro sinónimo de la paquipleuritis es el fibrotórax. Y cuando solo se forma a nivel de la zona apical, se le llama casquete. Doctora, ¿la paquipleuritis puede engrosar todo? Sí. ¿Puede engrosar una parte? También. ¿Y por qué engruesa la parte del vértice? La TBC pulmonar. La TBC pulmonar también ocasiona que, porque en algunos casos, esa TBC pulmonar que está en los vértices puede afectar también o irritar la zona pleural, si estas cavernas han sido grandes, por ejemplo. Entonces, ahí se le llama casquete apical, ¿sí? Entonces, la paquipleuritis puede ser total o puede ser parcial, dependiendo de la zona de lesión que haya tenido la pleura. Pero es un engrosamiento que se produce por una inflamación de mucho tiempo. Es crónica, no se olvide. ¿Cuáles son las características que vamos a ver nosotros en la paquipleuritis, por ejemplo? Si hemos dicho y hemos estado conversando hace algunos días y vamos a ir viendo el tema de inspección, palpación y percusión. ¿Cómo estaría la inspección? A ver, ¿qué me dicen antes de pasar las diapositivas? ¿Qué vemos en la inspección? La parte estática y la parte dinámica, ¿verdad? ¿Qué vemos en la parte estática? A ver, vamos chicos. Antes de pasar la otra diapositiva. ¿Qué vemos en la parte estática? ¿Simetría? Ya, la forma del tórax. ¿Qué más? Amplificación. La amplexación y la amplitud la vamos a ver más, la amplitud, ¿ya? Porque la otra es elasticidad. La amplitud, pero la amplitud la vemos en la inspección dinámica. En la inspección estática, lo que van a ver va a ser las partes blandas y van a ver la zona de la forma del tórax, nada más. Las partes blandas para saber si hay ginecomastia, si hay rubí, si hay algo. Y las partes y la forma del tórax, ¿no? Que debe ser un tórax esténico, que hay hiperesténico que lo consideran normal, gentes. Entonces van a ver eso. Perfecto. ¿Y cómo estaría en la inspección los movimientos respiratorios? Si yo les digo, a ver, ¿cómo estaría ese paciente respirando? Y acá vamos a ver la parte dinámica, ¿no? Que es la amplitud. Y en la amplitud vemos los movimientos respiratorios. ¿Cómo estaría la paquipleuritis en ese tórax que está dañado? Pues supongamos que es el hemitórax derecho. ¿Cómo estarían los movimientos respiratorios? ¿Disminuidos? ¿Normales o disminuidos? ¿Cómo estaría? Disminuidos. ¿Cómo estaría la palpación? En la palpación vamos a ver la amplexación o expansión, vamos a ver la elasticidad, que ahora gente ya no lo considera, antes lo consideraba, la elasticidad. ¿Cómo estaría? ¿Aumentados, normales o disminuidos? ¿Disminuidos? Disminuidos. ¿Y las vibraciones vocales? Al palpar, al decirle 33, ¿cómo estaría? ¿Aumentados, normales o disminuidos? ¿Disminuidos? Disminuidos. Todo estaría disminuido. Acuérdense, es un engrosamiento. Si es un engrosamiento, está impidiendo que el pulmón se expanda. Entonces, en la inspección hay disminución de los movimientos respiratorios. En la palpación, la amplexación, que es la expansión, y la elasticidad están disminuidas. Las vibraciones vocales, no pasa el aire, o sea, no va a permitir que nosotros al poner nuestras manitos sintamos esas vibraciones vocales. Por tanto, está disminuido. Chicos, esto es lógica, esto es lógica. ¿Cómo estaría? ¿Qué vamos a ver en la percusión? ¿Cómo estaría la percusión? ¿Qué sonido encontramos en la percusión? ¿Matidez? Matidez. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porque solamente Jimena habla.
A ver, coménteme. ¿Quién más? ¿Quién más me Matías, dice? Matidez, me dice Matías. ¿Quién más? Nadie más. Uy, Dios mío. En la percusión hay matidez o submatidez. Ambas respuestas son correctas. En la auscultación, ¿qué vamos a auscultar? ¿Qué he dicho que se ausculta? ¿Qué se ausculta? ¿Los ruidos respiratorios? El murmullo vesicular, el murmullo vesicular. Ven, ya leen. ¿Qué se ausculta? El murmullo vesicular. Por tanto, ¿cómo estará el murmullo vesicular? disminuido. Disminuido. Acá yo les he puesto los ruidos respiratorios, pero esto es lo que yo pensaba preguntarle. El murmullo vesicular va a estar disminuido. ¿Qué más? Otra característica que tiene que cuando hay esta paquipleuritis, por ejemplo, se va a dirigir el mediastino, el corazón, hacia la zona de la paquipleuritis. ¿Ya? Así, por ejemplo, es una imagen. Nosotros tenemos acá una paquipleuritis. Miren, esto es un engrosamiento, esto no es pulmón. Este es el pulmón y esta es la zona que está engrosada, que está atrapando el pulmón y no deja que se expanda. Y esto ocurre mucho cuando hay un daño, destrucción del parénquima pulmonar, como la TB, por ejemplo, o ha habido derrame pleural y ya esas pleuras se han engrosado. Entonces ya no permite expandir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decorticar. Entrar, el cirujano de tórax, entrar y quitar toda esa corteza. ¿Para qué? Para que el pulmón pueda expandir, ¿no? Algunos le hacen una decorticación química y la otra es quirúrgica, ¿no? Antes le echaban talco, ahora le echan yodo con agua destilada y un poco de lidocaína para tratar como de ser lubricantes y hacer que esa pleura se inflame un poquito para separarse. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Ven qué sencillo? Utilicen su lógica. A ver, dime. Disculpa, doctora, según esa radiografía, ¿cómo diferenciaría la paquipleuritis de la atelectasia? ¿O solo por la clínica? Es la clínica. Ahorita vamos a hacer un juego de síndromes pulmonares para que vean la diferencia con la atelectasia. Recuerda que la atelectasia es una obstrucción a nivel del bronquio y va a depender. Pueden ser atelectasias lineales si solamente es un bronquio chiquito, o pueden ser atelectasias masivas si es un bronquio grande, va a dejar el pulmón blanco. ¿Pero por qué acá es una paquipleuritis? Porque hay clínica del paciente, antecedente y enfermedad. Ok, gracias, doctora. Listo. Dime, Jonathan. Doctora, disculpe, y por ejemplo, en una fibrosis, ¿la radiografía es parecida o no? No, la fibrosis es diferente. En la fibrosis no la ves en una placa radiográfica, la fibrosis la ves en una tomografía. Placa radiográfica de una fibrosis no es significativa. Esta es una paquipleuritis porque hay una clínica en el paciente y esta es una placa radiográfica donde simplemente muestra que este pulmón está atrapado. Cuando hay atelectasias masivas, el pulmón es blanco. Ahora vamos con el derrame pleural. Bueno, el espacio pleural hay entre 5 centímetros, máximo 15 mililitros, que lubrica toda la superficie pleural, ¿no? Entre ambas hojas. Pero ¿qué sucede cuando empieza a haber más líquido? Ese líquido puede ser un trasudado o un exudado. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de proteínas. Trasudado se caracteriza porque tiene más agua que proteínas y el exudado tiene mayor cantidad de proteínas que de agua. Puede ser sangre, pus, puede ser de contenido quiloso, como un kilotoras, por ejemplo. Y para que se pueda detectar mínimo, es decir, para que
hagamos la semiología para decir clínicamente, escuchar al paciente y ver su inspección, palpación, percusión y ocultación, debe tener como mínimo 400 cc de líquido, ¿sí? Como mínimo. Menos de eso es indetectable. ¿Quiénes, por ejemplo, son transudados? He dicho que tienen mayor cantidad de líquido. La falla cardíaca, la hipoalbuminemia, por ejemplo, los pacientes con cirrosis. En el exudado son los que tienen mayor cantidad de proteínas que agua. ¿Y quiénes son los que hacen de que haya mayor cantidad de proteínas? Las infecciones virales, los procesos inmunológicos, los tumores y algunos fármacos que van haciendo que el paciente tenga diferencia de presiones y pueda tener un exudado. Hay fármacos como la hidralazina y fármacos como la isoniazida que se utilizan en la tuberculosis. La pancreatitis también me ocasiona, hay algunas pancreatitis que me ocasionan derrame pleural, y justo uno de sus scores es el BISAT, donde vamos a tomarle una placa radiográfica para saber si hay derrame pleural. Si tuvieras un punto más, ¿no? Que me indica mayor severidad. Por ejemplo, este cuadrito es un cuadrito muy bonito. ¿Qué sucede cuando tenemos un paciente con derrame pleural? Procedemos a sacar líquido. Por lo general, entre el séptimo espacio intercostal en la zona posterior para poder extraer líquido. Y va a tener algunas características. Por ejemplo, en la celularidad y en la glucosa, sobre todo nosotros, ¿no? El bacteriano tiene polimorfos nucleares y dentro de ellos vamos a encontrar también la glucosa. La glucosa está disminuida. Doctora, ¿y cómo sabemos la glucosa? Lo normal en nuestra glucosa es de 70 a 100. Se compara, esa misma glucosa deberíamos tenerla en el líquido pleural. Pero acá la glucosa está disminuida. ¿Y por qué? Todo lo que es bacteriano, las bacterias les gusta el azúcar. Por tanto, la glucosa está baja en un derrame pleural bacteriano. Y la celularidad que hay es un polimorfo nuclear. En la tuberculosis, por lo general, hay monos nucleares y mayor cantidad de linfocitos. Y se va a caracterizar porque la glucosa es igual a la del suero. Tuvo 80, el paciente va a tener glucosa 80. Al micobacteriano no le gusta el azúcar. Al micobacteriano lo que le gusta es el aire y estar en el vértice del pulmón. El maligno, la celularidad va muchos hematíes. Doctora, yo le hice toracocentesis y salió sangre. Perfecto, yo quiero saber si te llevaste el vaso cuando hiciste la toracocentesis o es sangre porque hay un cáncer pulmonar. Es sencillo. Si es sangre porque agarraste un vaso, al momento de expulsar la sangre se forman coágulos. Y si es sangre tumoral, esa sangre no coagula. Es de adentro, no va a coagular. Ay, ya me falta poquito. ¿Cuánto me falta? Ajá, 15, listo. Entonces, a ver, ya. En los casos de embolismo se va a caracterizar porque ahí tengo varias células, eosinófilos, linfocitos. Y en la pancreatitis, polimorfos nucleares y la glucosa se va a caracterizar porque está normal. Y el quilotórax tiene linfocitos y la glucosa normal. Ahora nos vamos a la clínica. A ver, en el derrame pleural hay una triada. Esa triada no falta en el derrame pleural. El DDT, disnea, dolor y tos seca. Disnea porque a medida que va llenando, el paciente se va agitando y va sintiendo esa sensación de falta de aire. Y la disnea, de acuerdo a la parte respiratoria, los vamos a ver con esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos, hasta llegar al reposo. La disnea no falta. ¿Por qué? Porque el ingreso
de aire, perdón, de contenido a la pleura, desplaza el pulmón, lo oprime. Entonces el paciente siente esas áreas no están oxigenadas y empieza a sentir disnea o sensación de ahogo. El dolor pleurítico no falta, sobre todo cuando empieza a despegarse esas pleuras, empieza a haber contenido y el paciente se queja, es un dolor punzante, asfixiante. ¿Y dónde se va a dar? En las zonas laterales del tórax. Ya les he dicho que ahí inicia el líquido, el líquido empieza a formarse y luego se va a las zonas posteriores. Y hemos dicho que para que sea clínicamente evaluable el paciente un derrame pleural debería tener más de 400 cc de líquido. Y por último, la tos. La tos es seca. Por el amor de Dios, hay preguntas a veces de exámenes donde le ponen paciente varón 80 años que viene por patología y presenta y les dan, y ahorita los vamos a ver, algunos sin inspección, palpación, y le ponen cuál de ellas es falsa, que ahora no está permitido poner falso. Y le ponen tos productiva. Y tienen todo para un derrame. La tos es seca. ¿Por qué? Porque la pleura no tiene contenido al bronquio. ¿Por qué hay tos? Porque hay irritación pleural. Esa irritación pleural de contenido provoca una tos seca. No existe tos productiva en un derrame pleural, porque no tiene dónde salir si el contenido está en pleura, no en bronquios, no está en el pulmón, sino en la pleura. Entonces la triada es la DDT, disnea, dolor y tos seca. ¿Qué encontramos al examen físico? Al examen físico vamos a encontrar en la inspección, en esa zona, ¿cómo estarían los movimientos respiratorios? ¿Aumentados, disminuidos, normales? ¿Disminuidos? Disminuidos. Y en la parte superior puede ser que esté ligeramente aumentado, ¿ya? Pero en la zona del derrame no hay forma, no hay. Está disminuido. Cuando es crónico, ¿ya? Acá no puedo dibujar. Cuando es crónico, hay un abombamiento de la zona de la base del hemitórax, ¿sí? Hay un abombamiento. Hemos visto algunos pacientes crónicos. Yo tengo un paciente taxista que vino con un derrame, pero este derrame fue incrementándose poco a poco. Venía con 3 meses de derrame y tenía su abombamiento en la base del hemitórax derecho. Puede ser de que arriba pueda aumentar un poquito más el movimiento respiratorio, pero ahí abajo está disminuido. ¿Dónde se echa el paciente? El paciente se echa en la zona del derrame. ¿Por qué? Para tratar de expandir mejor el pulmón que no está comprometido y poder respirar mejor. No me echo sobre el pulmón sano porque ya el pulmón comprometido ya lo tengo dañado. Entonces, peor me falta el aire, tengo mayor disnea. Entonces, ¿hacia dónde se echaría el paciente? Hacia la zona del derrame para que el tórax, que está bien, pueda expandirse mejor. ¿Sí? Es una pregunta que también hacen a veces. ¿Cómo estaría la palpación? ¿Cómo estaría la palpación? ¿Cómo estaría? Que en la palpación que vamos a ver, expansión y elasticidad, ¿verdad? ¿Cómo estarían? ¿Aumentadas, disminuidas? ¿Cómo estarían? Disminuidas. Disminuidas, acuérdense. La elasticidad. En los derrames pleural, estos son síndromes pleurales, todas están disminuidas. Todas están disminuidas. Ahora, esta está disminuida en la zona afectada. Es decir, si mi derrame es el derecho está disminuido. El otro no. El izquierdo está bien. Disminuidas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo estarían las vibraciones vocales? ¿Aumentadas, normales o disminuidas? ¿Disminuidas? Disminuidas. Perfecto. Doctora, pero acá usted ha puesto aumento de vibraciones vocales. Sí, he puesto aumento de vibraciones vocales. No estoy loca todavía.
¿Dónde lo van a encontrar? Arriba, arriba. Y hay preguntas. Yo puedo hacer una pregunta. Pepito, 80 años, acude porque viene por tos, disnea y dolor. No, ojo, no crean que le van a poner dolor pleurítico. No se lo van a poner. Es fácil, ya les dije que tiene. Disnea, tos y dolor. Entonces, el único dolor que tiene la parte respiratoria es el dolor pleurítico porque el pulmón no duele. Dolor, entonces, es un derrame. Y les ponen, al examen físico, encontramos movimientos respiratorios aumentados, encontramos vibraciones vocales aumentadas, nada más, vibraciones vocales aumentadas, elasticidad aumentada, expansión aumentada. Voy 4. ¿Cuál de ellas es la respuesta? Movimientos respiratorios, todo está aumentado, movimientos respiratorios aumentados, elasticidad aumentada, expansión aumentada y vibraciones vocales aumentadas. ¿Cuál de esas 4 es cierta? Vibraciones vocales aumentadas. Aumentadas. Probablemente no le pongan en el límite superior, ¿ya? Porque hay exámenes donde no han puesto vibraciones vocales aumentadas. Pero sí existe que las vibraciones vocales están aumentadas en el límite superior. Puede ser de que solo le pongan vibraciones vocales en área perilesional. No les he dicho que está en el límite superior, pero sí está en el área perilesional. Lesión perilesional. ¿Sí? Entonces, vibraciones vocales van a estar aumentadas por encima del derrame. La curva de Damasio, por encima del derrame. ¿Sí? En la percusión, mate. Doctora, ¿ha puesto hipersonalidad? Sí. Por encima del derrame. Por encima del derrame vamos a encontrar nosotros hipersonoridad. Recuerden que pueden hacer esos sonidos con la hipersonoridad. La curva de Damasio. Desapareció. Si es del lado izquierdo, el derrame desaparece el espacio de Trau. Si es del lado izquierdo, desaparece el espacio de Trau. No se olvide. Ahora, algo importante acá. Si nosotros encontramos en el derrame aumento de la intensidad en la respiración, vibraciones vocales aumentadas y hay hipersonoridad, a esa triada se llama escodismo. Escodismo es una triada. Aumento de la intensidad de la respiración, ¿dónde? Por arriba. Vibraciones vocales aumentadas, ¿dónde? Arriba. E hipersonoridad, arriba. Esa triada se llama escodismo. Eso también fue una pregunta de examen en alguna oportunidad. ¿Sí? Eso es por encima del derrame. Ahora, por detrás, vamos a ver que por detrás, en la zona del derrame hay matidez. Pero acá hay algo muy llamativo que es de lila, que es el triángulo de Groco. ¿Y esto por qué se produce? El triángulo de Groco se produce porque se rechaza la zona del mediastino hacia el lado sano, ¿no? Y esto es por el derrame. Este es el triángulo de Boncorangi-Groco. Es un triángulo que se forma en la zona del derrame y se produce por el rechazo del mediastino hacia la zona sana. Perfecto. Vamos a ir avanzando porque aún me queda poquito tiempo. En la auscultación igual. Murmullo vesicular, en esa zona que voy a escuchar soplo, no. Voy a escuchar respiración broncovesicular, no. Murmullo vesicular. Murmullo vesicular está ausente o abolido,
¿sí? No se ausculta la voz. Ahora, doctora, ¿puede escuchar un murmullo vesicular rudo? Sí, puede ser mucho más arriba, en el tercio superior. Doctora, ¿puede escuchar un soplo en E? Sí, puede. ¿Y cómo se llama el soplo en E? Ya me queda poco tiempo. Me van a leer. El soplo expiratorio, ¿ya? Entonces, todo esto podemos encontrar en la auscultación por encima del derrame. Yo puedo hacer preguntas con el contenido por encima del derrame. Una radiografía, la curva de Damaseo, pérdida del seno costofrénico. Vamos rápidamente con neumotórax porque ya no me queda tiempo. Neumotórax es la presencia de aire en la pleura, ¿ya? Es cuando ingresa, por ejemplo, puede ser neumotórax traumático espontáneo. Coloco un catéter y ya desinflé, entró aire a la pleura. O fue espontáneo, una bula por una tuberculosis se rompió y formó un neumotórax. ¿Cómo es la semiología? Miren acá, esa placa radiográfica, acá ustedes ven las trabéculas, ven la zona alveolar, ¿no? La trama alveolar. En cambio acá está negrito, negrito, negrito. Este es aire, este es el pulmón. Este es el pulmón derecho. Acá ven trama alveolar y acá negro. Este es un neumotórax. ¿Cómo está en la inspección? Disminuido. Hay movimientos respiratorios ausentes, no hay, esa zona no va a tener movimientos respiratorios, no va a insuflar, pero sí hay uso del músculo accesorio, el paciente siente ahogo, hay tiraje, hay retracción intercostal. En la palpación, nosotros en el neumotórax, ¿qué es lo que vamos a palpar? Amplexación, que es expansión y elasticidad, disminuido. Todos los que son síndromes pleurales, elasticidad y ampliación disminuida del lado afectado. Y las vibraciones vocales, acá sí está aumentada. Las únicas que tienen vibraciones vocales en síndrome pleuroparenquimal es neumonía y neumotórax. Las dos son las únicas que tienen vibraciones vocales aumentadas en la palpación, ¿sí? ¿Qué más? A la percusión hay hipersonoridad. Auscultación, los ruidos están abolidos. El aire es mal pasaje para la voz. La sangre es mal pasaje para la voz. El agua es mal pasaje para la voz. La pus es mal pasaje para la voz. ¿Quién es buen pasaje para la voz? La condensación. Y por encima del derrame pleural. Ahora, el neumotórax se caracteriza porque si es del lado izquierdo, pierde la matidez cardíaca. Y lo otro que es importante, si es del lado derecho, se pierde la matidez hepática. Se escucha aire, o sea, si el neumotórax es de mi lado derecho, no es, al momento de nosotros percutir,